Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial, les habla Alba. En este video les estaré mostrando cómo realizar esta linda pulsera, la cual el cierre es de imán en forma de corazón y de paso también unas lindas florecitas para acompañarla. Vamos con los materiales. Vamos a necesitar aros de 8 milímetros, tapanudos, aprietalingas, nuestro corazón imantado en tono dorado, mostacillas son de 4 milímetros, perlas de 6 milímetros y de 8 milímetros color marfil. Y de herramienta, pinza fina, hilo nylon 0.2 milímetros y una pinza de corte. Vamos a comenzar. Vamos a tomar aproximadamente unos 90 a 1 metro de hilo nylon. Vamos a colocar nuestro tapanudos. Y luego de agregar nuestro tapanudo vamos a agarrar el aprietalinga y con nuestra pinza plana vamos a apretar la misma para que quede totalmente seguro y a la hora de hacer nuestra pulsera por lo menos un lado del hilo esté seguro. Por eso esto es lo primero que yo hago, siempre me encargo de asegurar una parte de la pulsera para luego empezar a diseñarla totalmente. Puedes agregar un aprietalinga o dos para asegurar, ya queda de tu parte, también va a depender del tamaño de tu tapanudos, porque hay unos que son un poco más pequeños y solo cabe un solo aprietalinga. Una vez asegurado nuestro aprietalinga con nuestro tapanudos, nos encargamos con una pinza plana y aquí empezamos a diseñar con las perlas que ustedes tengan o con otro tipo de cuentas que ustedes quieran utilizar. Acá yo estoy jugando mucho con las medidas 6 milímetros y 8 milímetros. Y bueno, les voy a enseñar a hacer esta flor súper rápido. Van a utilizar 4 mostacillas de un mismo tono. Y luego vamos a agregar una mostacilla del tono diferente que va a ser el centro de nuestra flor. Vamos a pasarlo hasta el final, vamos a tomar nuestro hilo y pasarlo de arriba hacia abajo por nuestra última mostacilla. Ahí lo pueden ver, ya esto es algo como muy visual para poder darse cuenta de cómo estamos realizando nuestra florecita. Jalamos y vamos a quedar de esta manera. Nuestra flor van a quedar los 4 con el petalito. Allí en ese espacio que queda vamos a agregar 2 mostacillas del mismo tono de la flor que ya hemos elegido. Acá ya estoy agregando mis mostacillas y las vamos a pasar por la mostacilla del otro ladito que está al lado del centro. Vamos a pasar de abajo hacia arriba nuestro hilo. Estas mostacillas son de 4 milímetros para que tengan una idea. Aquí jalo y ya queda totalmente armada mi flor. Y esto lo vamos a repetir de nuevo o las veces que ustedes deseen. Hasta pueden hacer simplemente la pulsera a base de perlas y queda bastante bien también. Esto era para agregarle un plus para que puedan ver cómo realizar estas flores. Igual también la pulsera puede ser totalmente de esas flores y queda bastante lindo. Estoy grabando el audio después de haber grabado esto y digo, Dios mío, mis uñas, disculpen, pero bueno. Acá ya continúo de nuevo con las perlas. Tienen que ir midiendo con su brazo para saber en qué medida hacerlas. O sea, no les puedo dar una medida estándar porque ya depende del cliente que ustedes tengan o demás. Un ejemplo, la mía son 24 centímetros. Y bueno, acá vuelvo a repetir lo mismo que hice en un inicio, que es lo del tapanudos con el aprietalinga y aprieto mi aprietalinga, corto el exceso de hilo y bueno, acá queda colocar el corazón imantado. Pueden agregarle las argollas como también no pueden agregárselas como deseen. Yo no se las agregué en este caso. Pueden ver que estoy colocando mi corazón
directamente a las argollitas que ya trae el tapanudo, pero es porque me iba a quedar exacto, entonces no la quería tampoco tan holgada con las argollas así. Y bueno, acá les muestro el resultado final. Espero que les haya gustado. No olvides darle me gusta y suscribirte para más tutoriales así. Bye.